Adelante, Abel. Bueno, les saludo. Realmente ver a tío Juan, a tía Ruth y a varios, me conmovió, me hizo recordar 20 años que estuve allí y luego para el casamiento de Diego. Quiero contarles que hace 38 años, con mi esposa comenzamos en un barrio en las afueras de Dianfunes con una hora feliz. Y el Señor fue obrando a través de los niños, con las familias, luego con reuniones de familias. Nosotros empezamos como anexo de nuestra iglesia madre, es una iglesia que tiene 114 años ya aquí en Dianfunes, con el total apoyo de ellos. Con el tiempo ellos reconocieron a Barrio Paz como una iglesia independiente. Comenzamos con 3 ancianos y el Señor fue dando crecimiento. Hoy es una iglesia importante aquí en Dianfunes, gracias al Señor, una iglesia bíblica, es conocida en Dianfunes y en la zona como una iglesia que enseña Biblia, y eso nos hace sentir bien. Damos gracias al Señor por ello. Tenemos un seminario los domingos por la mañana de hace 6 años donde se enseña. Tenemos una sede de un seminario de Córdoba y tenemos aquí también en un predio de las iglesias otra sede de un seminario, el seminario Müller. Así que damos gracias al Señor por el deseo de aprender, de prepararse, de instruir. Les digo a los jóvenes hoy, ustedes tienen un gran privilegio que no tuvimos nosotros años atrás para poder prepararse, para poderse instruir. Así que damos gracias al Señor por lo que Él ha ido haciendo a través de los años. Mucho trabajo con los niños, tuvimos años donde el promedio de niños en la hora feliz de la iglesia superaba los 200, luego bajó un poco, pero hace 6 años tenemos en un barrio que nos presta la municipalidad un lugar donde le llaman hogar de día, donde allí también se trabaja con niños y también se trabaja con madres de niños en la tarde de los días sábados. Y también estamos hace ya 9 años trabajando en un lugar a 35, 40 kilómetros de acá de Dianfunes, llamado Chuña, donde nos prestan las instalaciones del polideportivo, donde tenemos actividades con los niños, adolescentes y también con madres y en algunas oportunidades con familia. Realmente el Señor ha ido dando el crecimiento que Él solo puede dar. Somos solamente instrumentos en sus manos, agradecidos por el privilegio de poderle servir. Necesitaría para empezar que autoricen para poner PowerPoint, separar la pantalla, dado que he conseguido que me preparen un material en PowerPoint bastante completo, porque sin dudas nos va a ayudar a ir adelante con el mensaje en esta noche. El tema de hoy, como les adelanté, es providencia en la vida de Job. Providencia en la vida de Job. El libro de Job es un libro que ha sido de mucha bendición a mi vida, ha sido de bendición a muchas personas, a muchas familias. Mi papi, Juan Wolfgang, escribió hace muchos años un libro llamado Probado y Aprobado sobre Job, que hoy está online, se puede buscar y se puede seguir online ese libro, Probado y Aprobado. Y este mes pasado tuve el privilegio en la iglesia local, aquí en Barrio Paz, por 3 domingos, estar enseñando, haciendo un estudio, un vuelo rasante por todo el libro de Job. Hoy la iglesia que nos permiten reunirnos hasta 70 personas, 80, manteniendo el distanciamiento, en este momento están reunidos y hoy se comienza con el estudio de Malaquías. Vamos tratando de enseñar libro por libro. Ustedes están viendo ya el PowerPoint. Quisiera que me contesten porque yo aquí solamente tengo vista de lo que del PowerPoint. No, todavía hola, hola.
no se está viendo el power. No se ve el power. Ténganos un poquitito de paciencia porque estamos trabajando con una máquina distinta a la nuestra. ¿Nos compartieron pantalla? ¿Nos compartieron ustedes pantalla? Sí, sí, están habilitados para compartir pantalla. Bueno, gracias por la paciencia. Avísenos cuando aparezca el PowerPoint. El primero que se va a ver es Providencia en la vida de Job, es el título. Vista, dice ahí. ¿Me escuchan bien? Yo no los veo ni escucho porque está la pantalla, están tratando de hacerlo funcionar. La idea de hablar de providencia, la palabra providencia está compuesta por dos partes: pro, que significa antes, y videncia, que significa ver. Es la conducción y dirección en armonía de todo el universo. Y nos vamos a referir a una providencia, la providencia divina, que Dios es el creador todopoderoso del universo. Como dice la Biblia en Génesis 1:1, dice: del principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ese Dios creador hizo los cielos y la tierra, pero también preserva, sostiene y gobierna todo lo creado. Él tiene la conducción y dirección de todo. Tiene la conducción y dirección de todo. Génesis 1:31 nos dice la palabra: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios estaba mostrando que realmente todo el producto de la creación y la conducción es de Él y para Él. Podemos pensar en ese Dios que maneja y conoce todo lo que es lo visible o lo macro, o lo invisible o lo micro. Todo lo creó Él, todo lo conoce Él. Él conoce cada uno de los detalles. Todo esto lo teníamos en el PowerPoint que no podemos llegar. Les invito a que vamos a la carta del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8. Estaba el texto escrito en la pantalla, pero lo vamos a ir leyendo. Me habían hecho un hermoso trabajo de PowerPoint. Es una lástima que no lo puedan ver.
Romanos 8, 28 a 31 vamos a leer. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el mismo capítulo, el verso 37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y también San Lucas capítulo 12, San Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7, habla el Señor y dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros más que muchos pajarillos. Los pajarillos no se venden por monedas. Hay alguno que está olvidado delante de ese Dios que conoce todas las cosas, que es el que creó y el que sustenta, el que tiene la conducción y dirección en armonía de todo el universo. Por eso vemos que también ni a un cabello de nuestra cabeza cae a tierra sin que él lo sepa. Y aquellos que ya perdimos varios, nos damos cuenta o encontramos esos cabellos a veces en el peine o en la ropa. Pero saben, nuestro Dios tan grande y maravilloso conoce cada detalle de nuestra vida. Hablamos de prever, ver antes que suceda, antes que las cosas pasen. A nuestro Dios nada le toma por imprevisto. El Salmo 139, verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Antes que sucedan, el embrión, él conoce. Hablamos el viernes y les contaba que en Proyecto Provida hay un pequeño resumen donde entre mi papá y yo dialogamos y él cuenta por qué yo hoy estoy, por un no al aborto y porque el plan de Dios soberano que conoce todas las cosas y que obra en sus hijos y a través de sus hijos para bendición. Antes que suceda, Él lo conoce, pero también Él dirige todo lo creado y también lo hace actuar. En Génesis 1:14 dice, dijo Dios, haya lumbreras, día, noche, estaciones, orden. Ese Dios dirige
todo lo creado. Y para que se cumplan sus propósitos, ese Dios obra, guía y dirige todas las cosas. Capítulo 2 de Génesis, por ejemplo, verso 15, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero luego en el verso 18, él dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y vamos al versículo 21 y dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y aquí encontramos principios que hoy se discuten. La familia como Dios la creó. Creó a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo caer en sueño profundo y allí produjo una cirugía divina que me imagino que cuando Adán despertó de ese sueño, quizás dijo, wow, al ver allí aquella hermosa mujer, la compañera idónea que Dios le había preparado. Y allí vemos el comienzo de una familia en la provisión de Dios. Pero hablamos del libro de Job. Es el libro más antiguo de la Biblia. Y quizás podíamos hablar de Job y poner una pregunta frente a este libro y decir, ¿por qué sufre la gente buena? ¿Por qué sufre la gente buena? No solo explica este libro el sufrimiento y el dolor, sino este libro, Dios ha dejado este libro para que pueda ayudar a miles de cristianos, a miles de creyentes, a miles de personas en momentos de gran dificultad. ¿Verdad es acerca de Job? ¿Qué significa Job? Job significa un afligido. Y dijimos que vamos a ver la providencia, que significa pro antes, videncia ver, en la soberanía de Job. Y les invito al libro de Job y vamos al capítulo 23, versículo 13. Espero que me vayan siguiendo, esto lo tenía claro en el PowerPoint. ¿Me están escuchando bien? Sí, espero que sí. Capítulo 23, verso 13 dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado para mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Él va a terminar, acabará lo que él ha propuesto o ha determinado para mí. La providencia, pro antes, videncia ver, nos lleva a mirar a un Dios grande y maravilloso, mirar a un Dios soberano, nuestro Dios. Y vamos al capítulo 1 de Job, verso 1, y dice Job 1:1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto,
y temeroso de Dios. Fíjense en el verso 8, sería bueno que aquellos que no lo conocen lo lean, por lo menos los primeros 2 capítulos y luego varias partes de los discursos y el final, capítulo 42. Verso 8 dice, verso 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cuántas cosas Dios dijo de Job? Y la gran pregunta es, si Dios tendría que decir de mí, ¿qué diría o qué escribiría? ¿Qué haría? ¿Qué escribiría de ti? ¿Qué diría? ¿Qué diría? Dice el verso 1, hubo en la tierra de Uz, y muestra que es un hecho real, no es una anécdota, no es una parábola, es un hecho real. Un hombre intachable como Job, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, un hombre fuera de serie, un hombre especial. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Qué adjetivos que califican la vida de un hombre común? Pero un hombre que su fe estaba puesta en un Dios real, un Dios maravilloso, un Dios maravilloso. Pero en el capítulo 1, verso 5, quisiera pasar a un punto en ver que dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Era sacerdote fuera del hogar, fíjese en capítulo 4, versos 3 y 4, cuando Elifaz, uno de aquellos amigos que vinieron para consolarle, después de mucho tiempo de estar él sobre ceniza, con su piel llagada, sufriendo lo que estaba sufriendo, sacando con un tiesto quizás gusanos de su piel y rascándose, cuando lograron los 3 amigos encontrarse, porque no había una comunicación rápida como hoy, y vinieron y le vieron, dice que rasgaron sus vestidos, pusieron ceniza en su cabeza y se sentaron 7 días en silencio frente a él. Y fue lo mejor que hicieron aquellos amigos cuando llegaron, frente al sufrimiento, mantener silencio. Pero Job dice que era un sacerdote y en primer lugar quiero mostrar que era fuera del hogar. Versos 3 y 4, Elifaz le dice, y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles, y al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Esforzabas las rodillas que decaían. Esta es la tarea sacerdotal que Job realizaba afuera de su hogar, pero qué interesante es lo que él hacía dentro de su hogar, y lo leímos recién en el verso 5, enviaba por sus hijos, los santificaba, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Y qué tarea especial, importante, profunda que Job hacía en su hogar. El ser sacerdote en el hogar. Sin duda, fuera de su hogar era respetable, era escuchado su consejo de un hombre temeroso de Dios, apartado de mal, como Dios dice de él. Pero, sin duda, la tarea dentro del hogar. Y hermanos, quiero hacer un alto en esta mañana
en esta noche, pensando un poco en esta tarea que él hacía dentro de su hogar. Miren, los tiempos que tocan vivir no son fáciles. Los cambios que se están sucediendo a través de la enseñanza, la instrucción a nuestros hijos, realmente son grandes, son delicados. Y hay que volver al culto familiar, hay que volver a estudiar juntos la palabra. Es necesario ser sacerdotes en el hogar. Van a aprender en el colegio cosas que están en contra de los principios de la palabra. Y nosotros, como padres, como abuelos, tenemos el privilegio, tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes en nuestro hogar. Y vamos al PowerPoint, que sería el número 8 de mis notas, en el capítulo 19, verso 25. Job, que está escribiendo o está mostrando esto 3000 años antes de Cristo, está mirando en el pasado, pero él muestra por fe la salvación en Cristo. Y dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Está mirando a Cristo a través de los sacrificios. Está mostrando a Cristo a través de los sacrificios que él presentaba a diario, por sus hijos en determinado momento, mostrando el temor, haciéndoles ver a ellos la importancia de un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, mostrarle un Dios soberano, con autoridad. Y mediante el sacrificio de Cristo estaba mostrando un Redentor, porque él dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué hermoso, qué expresión en medio del sufrimiento, en medio de palabras de sus amigos que realmente, en vez de motivarle a ir adelante, eran palabras agudas que lastimaban, que causaban dolor. Por eso cuán importante es cuando estemos cerca de aquel que sufre, quizás hacer lo que hicieron los amigos los primeros 7 días, permanecer en silencio, quizás un abrazo. ¿Saben una cosa? Ninguno de los amigos oró con Job, ni oró por Job. Cuán importante es la intercesión, cuán importante es la oración, es acercarnos al que sufre y quizás un abrazo, un apretón de manos, porque no entendemos y muchas veces palabras dichas con facilidad mueven el puñal clavado en el corazón. Sí, pero en el presente, hoy podemos mirar a Cristo, que dio su vida hace 2000 años por cada uno de nosotros en la cruz. Y podemos decir, yo sé que mi Redentor vive y que al final, después que sea deshecha mi piel, he de ver al Dios y mis ojos le verán. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has entendido su gracia, su amor, su misericordia? Que es un Dios soberano que todo lo sabe, todo lo conoce, aún lo íntimo del corazón, aún aquellos que los que nos rodean no saben, no lo conocen, Él lo sabe. Y cuán importante es que entendamos que solo la sangre preciosa de Cristo es aquella que tiene poder y autoridad para limpiar, para perdonar todos nuestros pecados. Si no tienes a Cristo, no duermas esta noche hasta postrarte en tu presencia y reconocer tu pecado, pedirle perdón, pedirle que te sostenga, pedirle que te ayude, que te anime, que te fortalezca, pero sobre todo
que te perdone, que sea tu Señor y que sea tu Salvador. Seguimos adelante. Vemos un Job intachable, sacerdote, pero también un Job íntegro. Capítulo 2, verso 3. Luego, en el 2, Satanás viene de nuevo y vuelve a tener un diálogo con Jehová Dios. Y el verso 3, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Aún todavía retiene tu integridad cuando tú me incitaste para arruinarlo sin causa. Y vemos que el primer intento de Satanás en hacer que Job maldijera a Dios, en hacer que se apartara de Dios, fracasó. Pero no se da por vencido el enemigo. Es como dice el apóstol Pedro: anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando poner una cuña para destruir una vida. Y aquí se larga con el segundo intento. El segundo intento para arruinarle, para hacerle daño, para tocar aquello que sin duda, decía Satanás, ahí va a aflojar, piel por piel. Es que en la piel es la parte sensible, piel por piel. Y es así cuando hay algo que tenemos que entender. Dios le vuelve a autorizar, pero la autorización que le da le pone límites. Verso 6, y dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Permiso con límites. Él nunca puede avanzar en contra de un hijo de Dios más allá de lo que Dios le permite. Como dice la palabra, que tampoco ninguna tentación va a ser más fuerte de la que podamos resistir. Juntamente con la tentación, Él promete la salida para nuestras vidas. Pero seguimos adelante y vemos el sufrimiento del inocente. Dios en su providencia permite que sus hijos transiten por dolor y por tristeza. ¿Para qué? Para perfeccionar, para revelar su gloria, un propósito celestial, para perfeccionar. Hebreos capítulo 2, verso 9 dice que perfeccionase por aflicciones al autor de eterna salvación. Si Dios usó el perfeccionar por aflicciones al autor de eterna salvación, Dios en su providencia permite que sus hijos transitemos por dolor y tristeza, para perfeccionar, para revelar su gloria. ¿Cómo? En San Juan 11, cuando vemos al Señor frente a la tumba de Lázaro, y antes él dijo: esto no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea mostrada. Para la gloria de Dios, para revelar su gloria. Y también hay un propósito celestial. Dios en su providencia permite que sus hijos transiten o transitemos por dolor o por tristeza. No siempre alcanzamos aquí a discernir por qué. Fíjense en el caso de Job. Job transita toda esta prueba, toda esta situación, aun cuando Dios le dice que ore por sus amigos porque han hablado mal de él y han hablado mal a él. Y Dios dijo que estaba dolido con la actitud de ellos. Pero Dios iba a perdonar a sus amigos cuando Job orara. Pero no nos olvidemos, Job estaba en la ceniza todavía. Todavía estaba sacándose gusanos con un tiesto. Todavía estaba sufriendo. Todavía estaba pasando esta situación. Pero él no conocía el final.
Él no conocía qué estaba pasando, qué diálogo había en el cielo sobre él. Pero el plan de Dios, el propósito de Dios, se desarrolla completo por este Dios soberano, por este Dios maravilloso. Ahora, Dios es supremo sobre la vida del hombre. Y dice que era un hombre perfecto, temeroso de Dios. Verso 13. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyos, las asnas y paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los levantaron y mataron a los criados. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto, hablaba. Vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas, y la casa cayó, sobre aquellos jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjense en cómo Dios es supremo sobre todas las cosas, en especial sobre la vida del hombre. Capítulo 12, verso 9 dice, ¿qué cosa de todas estas no entiendes? Que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Capítulo 14, verso 5, dice palabras de Job en medio de los diálogos. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. Dios es supremo sobre la vida. Él conoce todo. Leímos el Salmo 139. Desde que la vida comienza, Él lo sabe y lo conoce todo. Hechos 17 dice que Él ha fijado el límites de su vida. ¿Para qué? Verso 27. Para que busquen a Dios. Es la oportunidad, es el tiempo, la vida, porque Dios es soberano. Él es supremo sobre la vida del hombre. Hebreos 9:27 dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Dios es supremo sobre la vida del hombre. Pero también en forma breve quiero considerar que Dios es supremo sobre las circunstancias, sobre la fuerza de la naturaleza y sobre el sufrimiento. Dios es supremo. 1:15 al 19 está mostrando lo que pasó, las circunstancias que se dieron. Verso 15 habla de los sabeos, verso 17 de los caldeos, verso 16 fuego del cielo, rayos, centellas, lo que pasó. Verso 19 gran viento y murieron cuando estaban todos juntos en la casa del hermano mayor. Algo peor puede suceder, pero Dios es supremo. Él es soberano sobre todas las circunstancias, la fuerza de la naturaleza, el sufrimiento y todo lo que pueda suceder. Pero fíjense
cuando en el verso 19 le traen la noticia de sus 10 hijos que murieron luego de recibir la noticia de la pérdida de todos sus bienes, recibe la noticia de la pérdida de sus 10 hijos. Y me conmueve, y veamos el verso 20, y dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Rompió su manto, rasgó su cabello, su cabeza, transformó su imagen, mostró que ya no era el mismo. Algo había sucedido. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? O ver a padres o madres, o ver personas ante la pérdida de un ser querido, la posición y las palabras y la actitud. Aquí Job pierde sus 10 hijos y se postra en la presencia de Dios y adora. Dios es supremo. Pero también quiero ir rápidamente. Dios es supremo sobre Satanás y el reino espiritual. Dios pregunta a Satanás en 1:8, vuelve a preguntar en el capítulo 2, verso 3, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? Pero es que Satanás usa una respuesta en el 1:10, ¿no le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos le ha dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Le has cercado. La versión NTV traduce diciendo, le has hecho un muro de protección. La traducción NBI dice, no están bajo tu protección, no le has rodeado. Y si tuviéramos que escribir quizás una versión policial, diríamos, no le has puesto un chaleco antibalas, no le has protegido, no le has cubierto, no le has cubierto. Es que somos hijos de un Dios grande y maravilloso, un Dios soberano. Primera Juan 5:18 dice que a sus hijos el maligno no le toca. El Hijo de Dios que no está en práctica del pecado, leamos bien el contexto de este versículo. Él produce un vallado de protección y el enemigo no le toca. Él puede molestar alrededor de sus hijos, pero no puede tocar a sus hijos sin permiso y autorización de Dios. También podemos, como Dios protege a sus hijos con un ejército, podemos rápidamente en Segunda de Reyes, capítulo 6, encontrar un ejemplo de esta protección. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15, encontramos a Eliseo y los sirios. El verso 15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía situada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente.
y los hirió con ceguera, y conforme a la petición, ¿no? Y sigue mostrando realmente cómo Dios protege y defiende, y Dios usa su ejército. Dios obra por caminos que no entendemos. Él es un Dios soberano. Él es un Dios maravilloso. Él es un Dios que por medio de Cristo nos tiene en las manos de su Hijo. Y estamos en las manos de Cristo, y sobre las manos de Él están las manos del Padre. ¿Y quién nos sacará de allí? ¿Quién nos sacará de allí? Job 1:12 muestra de los límites, mas no pongas tu mano sobre él. Dios pone límites al obrar de Satanás. Él ha prometido por medio de la pluma del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13 que juntamente con la prueba nos dará la salida. Fiel es Dios, que no permitirá más de lo que podemos soportar. Y hemos visto que Dios es soberano sobre la vida del hombre. Hemos visto que es soberano sobre las circunstancias, no pueden ver el PowerPoint, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre el sufrimiento, sobre Satanás y sobre el reino espiritual. Pero Dios también es supremo sobre la sabiduría humana. Capítulo 9 de Job, verso 1, y dice, y respondió Job y dijo, yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Tengamos en cuenta esta pregunta que Job hace. Y el enemigo es tan sutil para ir poniendo pequeñas cosas para alejar el corazón de la voluntad y la soberanía de Dios. ¿Quién se endureció y le fue bien? ¿Quién se endureció y le fue bien? Capítulo 12, verso 2. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Dios es supremo sobre la sabiduría humana. Verso 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Capítulo 12, verso 16. Con Él está el poder y la sabiduría. Y si seguimos viendo y leyendo, vamos a descubrir cómo Dios obra con sabiduría y cómo Job reconoce a ese Dios de sabiduría. Ahora, fíjense en el capítulo 2, y vamos rápidamente, capítulo 2, versos 9 y 10. Cuando en el 8 dice, tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Y entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Dios, Job, con sus labios.
La mujer le aconseja maldecir a Dios. Pero Job, afuera de la ciudad, sobre cenizas, en la situación que estaba, en el basurero de la ciudad, porque le habían sacado, porque la podredumbre de su piel y de sus llagas no le permitían, como si alguien estuviera con COVID, que lo aíslan, pero peor, estaba aislado por aquella enfermedad terrible. Rascándose con un tiesto. Sus amigos vienen a visitarlo, consolarlo y lo culpan de los pecados hasta de su juventud, afirmando argumentos errados y sin sabiduría. Y le tratan de hacer entender a Job que el sufrimiento es castigo del pecado. Y no, este libro nos muestra que no siempre el sufrimiento es castigo del pecado. No siempre el castigo, el pecado es consecuencia. La enfermedad, el sufrimiento es consecuencia del pecado. El Señor Jesús en San Juan 9 le dice: ¿quién pecó, este o sus padres? Le preguntan, frente a la situación de aquel ciego. ¿Y qué dice el Señor? Ni este ni sus padres. No siempre la enfermedad es consecuencia, no siempre. Cuando Moisés se queja de su falta de palabras y de expresiones, Dios le dice: ¿quién hizo la boca al hombre? ¿Quién hizo la boca al hombre? Y el mismo Job, capítulo 40, fíjense, vamos al capítulo 40, verso 2, 42, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Verso 8, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Ese Dios es supremo sobre la vida del hombre, sobre las circunstancias, sobre la fuerza de la naturaleza, sobre el sufrimiento, sobre Satanás, sobre el reino espiritual, sobre la sabiduría humana, pero es supremo también frente a la creación. Frente a la creación. Y capítulo 38, dice el versículo 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Capítulo 41, verso 1. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Cuando hablamos de aquel monstruo marino, y va mostrando cómo Dios está por encima de todo lo creado. Capítulo 38, versos 4 al 7, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando hablaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliendo de su seno? El mar, el día, la luz, la nieve, el viento, las tormentas, las estrellas, los leones, verso 39, verso 41, el cuervo, capítulo 39, 1, las cabras monteses, 39, 5, el asno mortés, el búfalo, el pavo real, el avestruz, el caballo, el gavilán, el águila. Dice capítulo 41, 11, todo lo que hay bajo el cielo es suyo. Y capítulo 42, y llegamos al broche de oro en este libro, dice capítulo
42, verso 2. Y yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo puedes. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Todo este tiempo, lo que Dios permitió, lo que este Dios soberano, que conoce, que sabe todas las cosas, en su providencia, porque Él ve anticipadamente y tiene la conducción de todas las cosas. Ese Job ahora dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Ahora comprendo de tu grandeza, de tu soberanía, de tu misericordia. Pero fíjense en verso 8, ahora le dice a los amigos, pues tomaos becerros, 7 carneros, id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vos, y él ofrecerá sacrificio por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuando no habéis hablado de mí, dice Dios, con rectitud como mi siervo Job. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y Job oró por él. Y él todavía estaba en la ceniza. Él todavía estaba sufriendo. Él todavía se estaba rascando y sacando los gusanos. Y oró por aquellos que en vez de ayudarlo, en vez de mostrarle, de fortalecerle en fe, le golpearon. Pero oró por sus enemigos, o por esos amigos que se equivocaron, que le juzgaron. Hermanos, ¿cuánto debemos aprender? Y aquellos que estamos en el ministerio, y aquellos que servimos al Señor, ¿cuántas veces vamos a tener que enfrentar personas que murmuran, que nos golpeen, que a espaldas nuestras nos dañen? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? ¡Ay, qué difícil! Es orar por ellos. Es perdonar. Es cumplir lo que muchas veces se pronuncia con facilidad del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Queremos el perdón de Dios, pero Él nos manda perdonar a aquellos que quizás nos golpearon, nos murmuraron, a nuestras espaldas hicieron aquello que nos dolió, que nos quitó días de sueño, que nos llevó a derramar lágrimas. Pero dice Job, oró por ellos. Verso 10, y con esto ya estoy llegando al final. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de él. Y ahí vemos que vienen los hermanos y le traen cosas y le ayudan. Verso 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque le dio el doble de camellos, de ovejas, de bueyes, de asnas, y le dio 7 hijos y 3 hijas. ¿No había perdido 7 y 3? Pero Dios le da el doble. Porque Job tenía 10 en la presencia de Dios. Él confiaba en ese Redentor que vive, en ese sacrificio, en mostrarle anticipadamente la obra de la cruz. Y le dio 10 más. Dios le dio el doble. Pero es hermoso ver cómo habla de las 3 hijas. Dice que eran las más hermosas sobre la tierra. Y a una de ellas se llamó Gemina, que era palomita, la otra Cesia, que significa sustancia aromática, la otra Keren Japub, que es pomito de esencias, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job sobre la tierra. Y le dio su padre herencia a sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años
y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió viejo y lleno de días. ¿Qué enseñanza tenemos cuando hablamos de un Dios que ve antes de que pasen las cosas? Un Dios que tiene la conducción y dirección de todo el universo. Yo quiero terminar, le iba a mostrar en la pantalla, pero le voy a leer 10 posibles razones para los sufrimientos de Job. Primero, para callar a Satanás. Segundo, para que Job pudiera ver a Dios. Tercero, para que Job pudiera verse a sí mismo. Cuarto, para que sus amigos aprendieran a no juzgar. Sexto, para que Job aprenda a orar por sus críticos. Para que el mundo pueda entender que el sufrimiento de un cristiano no es castigo por el pecado. Para demostrar que todos los planes de Dios para los suyos tienen un final feliz. Para que se escribiera este libro de tanto consuelo para tantas personas a través del tiempo. ¿Quién dice que si se escribiera un libro de nuestra vida, él pueda decir, ha sido fiel? Entendió que yo era un Dios soberano, que yo estoy por encima de todo, que en este tiempo que hemos considerado, lamento no haber podido expresar el PowerPoint, lo tengo, si alguien por correo después lo quiere recibir, se lo puedo mandar, pero que podamos entender que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que es una providencia divina la de nuestro Dios, que Él tiene la conducción y la dirección de todas las cosas, y que no hay nada que pase en nuestra vida sin que Él lo maneje. Oremos y confiemos en estos días, en este tiempo difícil, en medio de esta pandemia. Confiemos en un Dios que no hay un pequeño virus que se esconda de su poder y su autoridad. Y Él maneja todo, lo macro y lo micro. No hay nada que se esconda de nuestro Dios. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque este libro quedó para que podamos aprender tantas cosas que hablan de tu grandeza, de tu soberanía, de tu providencia, de tu gracia. Oh Señor, ayúdanos cada día a crecer en fe, a conocerte más, a confiar en ti, en entender algo más de tu soberanía. Señor, bendice la iglesia allí en Madrid. Bendice cada familia, cada hogar, cada situación que puedan estar pasando, cada hermano. Protégeles, bendíceles, aliéntales. Muéstrale que tú eres soberano y que nada escapa a tu control, a tu amor, a tu gracia y a tu soberanía. Te alabamos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que Él pueda obrar a través de su palabra y nos pueda bendecir. Adelante, adelante. Maranata, queda poco